La noche estalló en tensión desde el primer segundo, como si la isla misma hubiera decidido poner a prueba los límites de todos, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a ocurrir. La gala de anoche de Supervivientes 2026 no fue una más, fue un auténtico torbellino de emociones, estrategias, decisiones límite y momentos que marcarán un antes y un después en esta edición. Desde el inicio, el ambiente ya estaba cargado, con los concursantes al borde del agotamiento físico y mental, pero también con una energía contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Las primeras imágenes mostraban un campamento dividido, no solo por las condiciones extremas, sino por las tensiones acumuladas durante días. Las alianzas parecían tambalearse, las miradas esquivas decían más que 1000 palabras y el silencio, en muchos momentos, resultaba más incómodo que cualquier discusión. Se respiraba ese aire denso que precede a las grandes tormentas, y la gala no tardó en confirmar que lo que venía era, efectivamente, un vendaval. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue, sin duda, Alberto Ávila, quien logró imponerse en una de las pruebas más exigentes de la edición. La prueba de líder no solo requería fuerza física, sino también una resistencia mental fuera de lo común. Suspendido sobre el agua, con estructuras inestables y el desgaste acumulado de semanas de supervivencia, los concursantes fueron cayendo uno a uno. Cada segundo parecía eterno, cada movimiento podía ser el último. Alberto, sin embargo, mostró una determinación férrea. Su concentración era absoluta, su mirada fija, su cuerpo resistiendo más allá de lo que parecía posible. Cuando finalmente se proclamó como líder, el momento fue recibido con una mezcla de aplausos, sorpresa y, en algunos casos, preocupación. Porque ser líder en ese punto del concurso no solo es un privilegio, sino también una enorme responsabilidad. Alberto no solo ganaba inmunidad, sino también el poder de influir directamente en las nominaciones, algo que en un contexto tan tenso podía cambiar completamente el rumbo del reality. Su reacción fue contenida, pero significativa. No hubo grandes celebraciones, sino una especie de alivio mezclado con la conciencia de que su posición lo colocaba en el centro de todas las miradas. Algunos compañeros se acercaron a felicitarlo con sinceridad, mientras que otros lo hicieron con una cordialidad que no lograba ocultar del todo sus verdaderas intenciones. En la isla, cada gesto cuenta, y todos sabían que ese triunfo tendría consecuencias. Pero si algo marcó la gala fue, sin duda, el inesperado y dramático doble protocolo de abandono. Nadie lo vio venir, y cuando se anunció, el silencio se apoderó tanto del plató como de la isla. Dos concursantes, en momentos distintos pero igualmente impactantes, activaron el protocolo que pone en marcha el proceso para abandonar la aventura. El primer caso llegó tras una jornada especialmente dura. El desgaste físico había alcanzado niveles críticos, y el concursante, visiblemente afectado, no pudo ocultar más su situación. Entre lágrimas y con la voz quebrada, explicó que su cuerpo ya no respondía, que el hambre, el cansancio y la presión emocional lo habían llevado al límite. No era una decisión impulsiva, sino el resultado de días de lucha interna. Sus compañeros reaccionaron de maneras muy distintas. Algunos intentaron convencerlo de que aguantara un poco más, recordándole todo lo que había conseguido hasta ese momento. Otros, en cambio, comprendieron su situación y le ofrecieron apoyo sin juzgar. La escena fue profundamente humana, mostrando la cara más vulnerable del concurso, esa que pocas veces se ve entre estrategias y enfrentamientos. El protocolo de abandono se activó, lo que implicaba que el concursante tendría un tiempo de reflexión antes de tomar la decisión definitiva. Sin embargo, el simple hecho de haberlo solicitado ya cambiaba la dinámica del grupo. La fragilidad se volvía visible, y eso, en un entorno tan competitivo, podía ser interpretado de muchas maneras. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Horas después, en un giro que dejó a todos completamente descolocados, un segundo concursante decidió seguir el mismo camino. En este caso, no se trataba tanto de un desgaste físico extremo, sino de un colapso emocional.
Las tensiones acumuladas, los conflictos con otros compañeros y la sensación de aislamiento terminaron pasando factura. Su intervención fue más abrupta, más cargada de frustración. No hubo lágrimas en un primer momento, sino una mezcla de rabia y decepción. Habló de sentirse incomprendido, de no encontrar su lugar en el grupo, de estar cansado de una convivencia que se había vuelto insostenible para él. Fue un momento tenso, incómodo, en el que las palabras parecían pesar toneladas. Los demás concursantes quedaron en shock. Algunos intentaron mediar, otros optaron por el silencio. Había miradas de incredulidad, gestos de preocupación y también, aunque nadie lo expresara abiertamente, cierto miedo. Porque si dos personas estaban al borde de abandonar, ¿quién sería el siguiente? La gala se convirtió entonces en un espacio de reflexión sobre los límites del ser humano en condiciones extremas. Más allá del espectáculo, lo que se vio fue una exposición cruda de la vulnerabilidad, del impacto psicológico de la supervivencia y de cómo cada persona enfrenta sus propios demonios en un entorno tan hostil. Mientras tanto, la figura de Alberto Ávila como líder cobraba aún más relevancia. Su papel no solo sería clave en las nominaciones, sino también en la gestión de un grupo que empezaba a resquebrajarse. Su liderazgo sería puesto a prueba no solo en términos estratégicos, sino también humanos. Tendría que decidir, escuchar, mediar y, en cierto modo, sostener a sus compañeros en uno de los momentos más delicados de la edición. Las nominaciones, como era de esperar, estuvieron cargadas de tensión. Cada voto parecía tener un peso mayor que nunca. Las alianzas se hicieron evidentes, pero también las traiciones. Hubo nominaciones esperadas, pero también sorpresas que dejaron claro que el juego estaba lejos de ser predecible. Alberto, con su poder como líder, tuvo la oportunidad de inclinar la balanza, y su decisión fue analizada al detalle por todos. Algunos la consideraron justa, otros la vieron como una jugada estratégica que podría volverse en su contra. En cualquier caso, quedó claro que su papel sería determinante en los próximos días. La gala también dejó momentos de emoción, de esos que recuerdan porque este formato sigue atrapando a millones de espectadores. Hubo reencuentros, mensajes de familiares que lograron arrancar lágrimas incluso a los más duros, y pequeños gestos de compañerismo que contrastaban con la dureza del entorno. Sin embargo, el tono general de la noche fue de incertidumbre. El doble protocolo de abandono había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. La posibilidad de que más concursantes siguieran ese camino estaba ahora sobre la mesa, y eso añadía una capa extra de tensión al desarrollo del concurso. La isla, implacable como siempre, seguía su curso. El hambre no desaparece, el cansancio no da tregua y la convivencia sigue siendo un desafío constante. Pero ahora, además, había una nueva variable, la fragilidad emocional de los concursantes, expuesta como nunca antes. Al finalizar la gala, la sensación era clara, algo había cambiado. No se trataba solo de quién era líder o de quién estaba nominado, sino de un punto de inflexión en la dinámica del grupo. Las máscaras empezaban a caer, las fuerzas flaqueaban y la lucha por mantenerse en el concurso se volvía cada vez más dura. La próxima gala se presenta, por tanto, como un capítulo crucial. Habrá que ver si los protocolos de abandono se convierten en despedidas definitivas o si, por el contrario, los concursantes logran encontrar la fuerza para continuar. También será clave observar cómo Alberto Ávila maneja su liderazgo en un momento tan delicado. Lo que está claro es que Supervivientes 2026 hectáreas ha entrado en una fase en la que todo puede pasar. Las certezas se desvanecen, las estrategias se redefinen y la supervivencia deja de ser solo una cuestión física para convertirse en un auténtico desafío emocional. Y anoche, sin duda, fue la prueba más clara de ello. La sensación de inestabilidad no se disipó ni siquiera cuando las cámaras dejaron de enfocarlos directamente, porque lo que había ocurrido ya no era algo que pudiera olvidarse con facilidad, y en la mente de cada concursante seguía resonando la misma pregunta incómoda, si ellos serían capaces de resistir un día más sin romperse. La gala había terminado,
Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, y en la oscuridad de la isla, lejos de focos y aplausos, cada uno tuvo que enfrentarse a sus propios pensamientos. El eco del doble protocolo de abandono seguía muy presente. No era solo el hecho en sí, sino todo lo que implicaba. Ver a dos compañeros llegar a ese punto había generado una grieta emocional en el grupo. Ya no se trataba únicamente de competir o de sobrevivir, sino de mantener la estabilidad mental en un entorno que parecía diseñado para destruirla poco a poco. Algunos concursantes comenzaron a mostrarse más callados, más introspectivos, mientras que otros reaccionaron de forma opuesta, hablando más de la cuenta, como si necesitaran llenar el silencio para no pensar demasiado. En medio de todo eso, Alberto Ávila intentaba asimilar su nuevo rol. Ser líder en circunstancias normales ya es complicado, pero hacerlo en un momento en el que el grupo está emocionalmente tocado lo convertía en una tarea titánica. Desde el primer instante en que regresó al campamento con el collar de líder, supo que su figura iba a ser analizada con lupa. Cada palabra, cada gesto, cada decisión iba a tener un impacto directo. Y no tardaron en llegar las primeras pruebas de ese liderazgo. Algunos compañeros comenzaron a acercarse a él, no solo para felicitarlo, sino también para tantear el terreno. Las conversaciones, aparentemente casuales, estaban cargadas de segundas intenciones. Preguntas sobre cómo se sentía, comentarios sobre la convivencia, insinuaciones sobre posibles nominaciones. Todo formaba parte de ese juego silencioso que se desarrolla en la sombra. Alberto, consciente de ello, optó por una postura prudente. Escuchaba más de lo que hablaba, observaba con atención y evitaba comprometerse demasiado en sus respuestas. Sabía que cualquier posicionamiento claro podía volverse en su contra, especialmente en un momento en el que las alianzas eran más frágiles que nunca. Sin embargo, esa misma prudencia también generaba dudas en algunos compañeros, que empezaban a preguntarse si podían confiar en él o si estaba jugando sus cartas de manera demasiado calculada. Mientras tanto, el estado de los dos concursantes que habían activado el protocolo de abandono seguía siendo una incógnita que mantenía a todos en vilo. El tiempo de reflexión avanzaba lentamente, y cada minuto parecía una eternidad. El primero de ellos, visiblemente más tranquilo tras haber exteriorizado su situación, pasaba largos periodos en silencio, apartado del grupo, como intentando reconectar consigo mismo. Había en su mirada una mezcla de cansancio y alivio, como si haber dado ese paso le hubiera quitado un peso de encima, pero también lo hubiera dejado en una posición vulnerable. El segundo, en cambio, seguía inmerso en un torbellino emocional. Su actitud era más cambiante, alternando momentos de enfado con otros de profunda tristeza. Las discusiones no tardaron en reaparecer, especialmente con aquellos compañeros con los que ya había tenido roces anteriormente. La convivencia, lejos de suavizarse, se volvía cada vez más complicada. Los demás concursantes no podían evitar posicionarse, aunque fuera de forma inconsciente. Había quienes mostraban un apoyo incondicional, intentando animarlos y recordándoles todo lo que habían logrado hasta ese momento. Otros, sin embargo, empezaban a marcar cierta distancia, quizá por miedo a verse arrastrados por esa misma espiral de negatividad, o simplemente porque entendían que en un concurso como supervivientes cada uno debe librar su propia batalla. Las conversaciones nocturnas adquirieron un tono más profundo. Ya no se hablaba solo de estrategias o de comida, sino de límites personales, de miedos, de lo que cada uno estaba dispuesto a soportar. Algunos confesaban que también habían tenido momentos de debilidad, pensamientos de abandono que habían logrado reprimir. Otros aseguraban que, pase lo que pase, no se rendirían. Pero incluso esas declaraciones sonaban distintas después de lo ocurrido. Ya no había tanta seguridad, tanta firmeza. El hambre seguía siendo un factor determinante. Con recursos escasos y el desgaste acumulado, el cuerpo empezaba a pasar factura de manera evidente. Las discusiones por la comida, que en otras semanas podían parecer anecdóticas, ahora se convertían en auténticos conflictos. Un trozo de coco, un poco de arroz,
cualquier mínima cantidad de alimento podía ser motivo de tensión. En ese contexto, la figura del líder también implicaba gestionar ese tipo de situaciones. Alberto se vio obligado a mediar en pequeños conflictos que, en otras circunstancias, no habrían tenido mayor importancia. Su capacidad para mantener la calma y buscar soluciones justas comenzó a ser valorada por algunos, mientras que otros seguían observándolo con cierta desconfianza. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que la isla estaba cambiando a todos. No solo físicamente, con cuerpos cada vez más delgados y rostros marcados por el cansancio, sino también a nivel emocional. Las máscaras caían poco a poco, dejando ver versiones más auténticas, pero también más vulnerables de cada concursante. Cuando llegó el amanecer, la tensión no había desaparecido. Al contrario, parecía haberse asentado, como una niebla densa que lo cubría todo. Los primeros rayos de sol iluminaban un campamento distinto, más silencioso, más introspectivo. Algunos se levantaban con la mirada perdida, otros intentaban mantener una actitud positiva, aferrándose a pequeñas rutinas que les ayudaran a seguir adelante. El día que seguía a la gala prometía ser decisivo. Las decisiones de los concursantes que habían activado el protocolo de abandono estaban cada vez más cerca, y el grupo sabía que esas resoluciones podrían cambiarlo todo. Si finalmente decidía marcharse, el impacto sería enorme, no solo a nivel numérico, sino emocional. Si, por el contrario, optaban por quedarse, también supondría un punto de inflexión, una demostración de resistencia que podría inspirar al resto. Pero más allá de esas decisiones individuales, lo que realmente estaba en juego era el equilibrio del grupo. La confianza, ya debilitada, tendría que reconstruirse o terminar de romperse. Las alianzas podrían reforzarse o desmoronarse. Y en medio de todo eso, la supervivencia seguiría siendo el eje central, implacable, sin dar tregua. Alberto Ávila, con su collar de líder, se encontraba en el centro de esa tormenta. Su papel en los próximos días sería crucial, no solo para el desarrollo del juego, sino para el estado anímico del grupo. Tendría que demostrar si su liderazgo era capaz de sostenerse en medio del caos o si, por el contrario, acabaría siendo arrastrado por él. La historia, lejos de estabilizarse, parecía acelerarse hacia un punto de máxima tensión. Cada gesto, cada palabra, cada decisión podía desencadenar nuevas reacciones en cadena. Y mientras tanto, la isla seguía allí, imperturbable, recordándoles a todos que, más allá de estrategias y conflictos, la verdadera prueba era sobrevivir un día más sin perderse a sí mismos en el intento.